El padre y la hija. El padre habló: ven, hija, vamos a viajar juntos. ¿A dónde iremos, padre? A una tierra distante, a otro reino. ¿Entonces el viaje será largo? Sí, tenemos que viajar todos los días. ¿Cuándo llegaremos a nuestro destino? Al final de tus días. ¿Y quién nos acompañará? Gozo y tristeza. ¿Tristeza tiene que viajar con nosotros? Sí, ella es necesaria para mantenerte cerca de mí. Pero yo solo quiero a gozo. Es solo con tristeza que conocerás el verdadero gozo. ¿Y qué tengo que traer? Un corazón dispuesto para seguirme. ¿Qué deberé hacer en el viaje? Solo hay una cosa que tienes que hacer. Quédate cerca, muy cerca de mí. No dejes que nada te distraiga. Mantén siempre tu mirada fija en mí. ¿Y qué veré? Verás mi gloria. ¿Y qué conoceré? Tú conocerás mi corazón. El padre extendió su mano. La niña, sabiendo el gran amor que su padre sentía por ella, colocó su mano en la suya y comenzó su viaje. Buenas tardes, les damos la bienvenida a nuestro programa Desafío Latino, Escuela Transcultural Online. Este poema, el Señor lo colocó en nuestro corazón porque describe muy bien a nuestra invitada especial de hoy, Daniela Fernández. Cuando lo leía pensaba en ti y pensaba en esa niña que ha empezado ese viaje con el Señor en las misiones transculturales. Daniela, buen día, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro programa. Hola Mile, muchas gracias por la invitación. De igual manera, a Jeffer, al pastor Hanoi. Es un privilegio para mí compartir con ustedes y gracias por ese lindo poema porque realmente me asombra porque sí resume mucho de lo que el Señor me ha enseñado a partir de las misiones, sobre todo el conocimiento y experiencia de Él mismo. Bueno, pero entonces también, buscando y pidiéndole al Señor una palabra. El Señor nos llevó a en Hechos 13:47, que tal vez lo conozcan ya, pero que describe un poco de lo que hemos visto de Daniela. La gloria siempre será para el Señor, eso está muy claro. Pero también sabemos que utiliza personas que tienen un corazón dispuesto para hacer las cosas. Y dice la palabra del Señor. Hechos 13:47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea la salvación hasta lo último de la tierra. En las pocas veces y en las pocas oportunidades que he tenido la oportunidad de compartir con Daniela, he visto eso en su vida. Y por eso es la oportunidad que tenemos hoy de poderla invitar, de que nos pueda acompañar en este programa hoy, de esta clase en la que sé que vamos a aprender muchas cosas. Así Gracias. que me gustaría que empezáramos con una oración pequeña y entramos en materia, ¿les parece? Amén. Señor, Claro te que sí. damos gracias, muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de conocer personas, Señor, que te aman, Señor, y que han dispuesto, Señor, colocar sus vidas en tus manos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú tomando el control de este tiempo y que sea tu bendito Espíritu Santo guiándonos en esta hora, Señor. Usa la vida de Daniela, usa la vida del pastor Hanoi, usa nuestras vidas, Señor, para que tu palabra fluya y, Señor, que cuando alguien escuche este programa, cuando vea esta entrevista, Señor, entiendan, Señor, la importancia de confiar y depender de ti. Te damos gracias por este tiempo y lo colocamos en tus manos. Te invitamos a que tú tomes el control en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. 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 Bueno, el título de nuestro programa de hoy es La fe versus el dinero en las misiones transculturales. Pastor Hanoi, buenas tardes, ¿cómo ha estado? Qué bueno vernos de nuevo. Muy buenas tardes y muchas bendiciones para los tres. Espero que este tiempo sea un tiempo de mucha bendición y que Dios pueda usar el testimonio de Daniela para que pueda animar a muchos que están un poco desenfocados en cuanto a su manera de pensar cuando están teniendo la idea en cuanto a las misiones. Espero que este programa sea de mucha bendición, mucho ánimo y también mucha
presencia del Señor en todo lo que vayamos a estar haciendo. Creo que ese es nuestro mayor deseo. Así que bienvenida otra vez, Daniela, esta vez como invitada, y espero que Dios te use poderosamente. Amén. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Daniela, entonces ya entrando en materia, por favor, quisiéramos que nos contaras quién eres. ¿Quién es Daniela Fernández? ¿Y de dónde la sacó el Señor? Bueno, ¿quién soy? Yo soy lo que Dios dice que soy. Y en su palabra en Efesios dice que yo soy amada, soy aceptada por Él y que soy su hija. A partir de eso y de lo que el Señor ha hecho en mi vida, de donde me sacó, me dio propósito. Y hay una palabra que siento que resume mucho mi vida y resume como mi andar con el Señor y pues me va a permitir compartirla. Está en Hechos, capítulo 20, versículo 24. Dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Creo que esto resume el ministerio que Dios nos ha dado a todos, y es el ministerio de la reconciliación, que cuando envía a Jesucristo a la tierra, también nos da un propósito de ser embajadores de ese ministerio de reconciliar a la humanidad con el Padre. Entonces, ese versículo creo que habla muy explícitamente acerca de que nuestra vida en realidad es para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios, porque estoy absolutamente segura que... ¿me escuchan? Creo que la internet está un poquito aquí. Creo que Dios cuando nos da este ministerio, nos da propósito y nos da de antemano una visión, y Él lo dice también en Efesios, que Él nos ha hecho de antemano con propósitos eternos, y así lo creo que Él tiene mi vida en control y la de todos nosotros, y es por eso que pues me llamo a este hermoso ministerio que son las misiones, así que solamente es por gracia. De gracia recibimos, de gracia damos. Ok, nos gustaría que nos pudieras contar acerca de en qué momento sentiste el llamado específico de las misiones y cuál fue tu primera experiencia en el campo. Bueno, mi llamado a misiones no fue algo sobrenatural, que el Señor bajara en una nube y me despertara a las 3 de la mañana y me dijera: vas a ser misionera. No, en realidad creo que el llamado está aquí, estás en la Biblia. Simplemente es leer tu Biblia y darte cuenta de que es un llamado para todos los creyentes. Somos llamados a cumplir la gran comisión, la tarea que nos encomendó nuestro Señor Jesucristo, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Así que recibí mi llamado leyendo la Biblia, pero por supuesto también empezó a nacer en mi corazón un amor latente por el servicio, por lo que habla Filipenses capítulo 2, desde el verso 5, que habla que haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que es de servicio, de dar su vida en obediencia hasta la muerte de cruz, por cumplir la voluntad del Padre. Entonces creo que ese fue mi llamado, el hecho de leer la Biblia, pero empezar a sentir en mi corazón mucho fuego y pasión por servir. Y Dios me lleva hace 10 años a mi primera misión, que fue a Chocó. Y fue impresionante lo que Dios hizo en ese lugar. Fue tanto que impactó mi vida que pues desde ese día no he salido de las misiones, porque yo siento que las misiones son como, voy a decir una palabra, pero no la tomen a mal, como la mafia. Una vez que tú entras, ya nunca más puedes salir, porque se te ensancha el corazón, se te ensancha la visión, se te ensancha absolutamente todo en pos de cumplir la voluntad de Dios. Así que eso pasó hace 10 años y fue en Chocó, y de ahí me enamoré de la raza negra. Bien. Así es, Dani. Bueno, yo conocí a Dani hace un año exactamente en una misión al Chocó. Entonces, qué bueno, por estos días estábamos allí y lo que dice Dani, yo también allí cuando fui como que no vuelve uno a ser igual.
y el Señor empieza a colocar ese amor, ese Ujú. amor, ese amor por las misiones, ¿no? Y definitivamente creo que gracias al Señor lo hemos Sí. experimentado todos, de ahí no podemos parar, o sea, ya uno quiere seguir y seguir y seguir haciendo. Pero Dani, cuéntanos de pronto cuando eras más pequeña, si desde allí el Señor empezó a hablar a tu corazón, bueno, más antes de hace 10 años, lo que nos cuentas, si de pronto hubo algo allí especial en tu vida como niña que te haya tocado el corazón frente a las misiones. Sí, pues a los 7 años no tengo muy buena memoria, pero gracias a Dios mi mamá es la que ha orado por mí y me recuerda muy bien ese llamado. Y es que a los 7 años yo le decía, cuando sea grande y tenga mucha plata, vamos a adoptar muchos niños, ¿verdad? Y ella me decía, de pronto sí, pero ella oraba porque ese sueño y esa visión que Dios me había regalado desde niña, pues un día se cumpliese. Mm, Empiezo desde muy niña a amar la raza negra. Me acuerdo que eh, desde los 7 años empecé con esa pasión que créanme que es algo que yo no puedo describir. Es simplemente viene de Dios y viene ese amor. Y mucha gente me dice, pero tú no amas, no sé, otros países, otras razas. Y yo digo, claro, o sea, con todo el amor del mundo. Pero, pero es como un afecto entrañable por cierto tipo de personas y sé que no es un amor natural que viene de mí, sino que Dios lo ha puesto ahí y que cada día que pasa empieza a crecer esa llama. Entonces sí, desde los 7 años creo que empezó esa pasión y me recuerdo muy interesada desde muy chiquita buscando en el internet África, Chocó, la raza negra y yo pensé que yo iba a llegar a África, o sea, yo lo veía para mí el sueño imposible. Yo pensé que yo llegaría, ¿qué te digo yo? 40 años más allá, pero pues llegué a los 21 años por Bueno, primera vez. no te nos vayas a adelantar. Vamos, ahí ponemos stop en esa partecita. Bueno, Bueno, cuéntanos, digamos, secularmente, sabemos que tú estudiaste una profesión, que el Señor te dio esa gran oportunidad y ese gran sí. privilegio. Cuéntanos cómo has podido combinar, cuál es esa profesión y cómo la has podido combinar con las misiones transculturales. Bueno, yo les cuento que para la gloria de Dios yo soy fonoaudióloga de la Universidad del Rosario aquí en Colombia. Fue una carrera que solamente Dios me regaló como buen padre. Yo no quería terminarla, yo decía no, porque yo ya estaba involucrada en misiones hace mucho. Yo decía no, yo no necesito estudiar, yo solamente quiero dedicar mi vida de lleno a Cristo. Y sí, lo estoy haciendo, pero sé y soy consciente que con una carrera podemos bendecir mucho más las comunidades a las que vamos, porque eso abre puertas impresionantes. Y gracias a Dios también a mi mamá tuvo parte para insistirme en terminar esa carrera y pues para la gloria de Dios la terminé y creo que también fue un campo misional en mi vida, porque no debemos desprender las misiones como en el momento en que yo salgo de mi localidad, de mi lugar de comodidad para ir y expresar el evangelio, sí es parte de las misiones transculturales, pero la misión local también hace parte de las misiones y creo que en el tiempo de la universidad, mis compañeros universitarios, todo esto fue un campo misionero muy grande y agradezco a Dios por esos 5 años. Entonces, creo que la fonoaudiología me abrió unas puertas muy especiales, entre esas hacia el Medio Oriente. Yo estuve trabajando, pues sirviendo como voluntaria en los campos de refugiados y gracias a la fonoaudiología también se pudo hacer un sistema de comunicación aumentativo alternativo. Los que no saben qué es fonoaudiología, es una carrera de rehabilitación, es una rama de la medicina, pero guiada hacia la comunicación. Entonces, el dilema de los campos de refugiados es la comunicación. Ellos vienen con idiomas del Medio Oriente y la mayoría de ellos no saben inglés. Y todos los voluntarios se comunican en inglés, vengan de donde vengan. Entonces, la comunicación es un choque cultural muy fuerte y pues los refugiados no pueden gastar años de su vida pues estudiando inglés y nosotros tampoco años de nuestra vida estudiando sus idiomas. Entonces,
Y, mi tesis fue respecto a unos pictogramas que les facilitaran la comunicación, es decir, por medio de imágenes para que ellos se pudieran comunicar. Pues gloria a Dios fue un éxito en esos campos de refugiados. Dani, por favor, cuéntanos, entonces, para de pronto hablar con estos jóvenes que van a ver este programa, que sienten ese llamado, ese anhelo en su corazón, que ese es de parte de Dios por las misiones, pero que están estudiando y están como en ese dilema de si sigo, no sigo, ¿qué hago? ¿Qué les podríamos decir a estos jóvenes? Bueno, yo la verdad los invito a que le crean a Dios, que puedan descansar en su fidelidad, en decir que si Dios les ha dado habilidades, nos ha dado sabiduría y formas de capacitarnos, aprovechemos, porque el mundo está ávido también de personas que puedan suplir necesidades físicas. Y creo que con una labor, con una profesión encima, se abren muchas más puertas para el evangelio, porque tú llegas a Medio Oriente y tú dices, hola, soy misionero, ¡pum!, te cerraron las puertas. Pero si tú llegas a decir, hola, mira, soy un arquitecto, soy fonoaudiólogo, soy médico, soy todas las profesiones, incluso cualquier oficio, o sea, no necesariamente tienes que ser profesional, pero te abren las puertas de una manera impresionante porque necesitan esa ayuda social también. Entonces, ánimo y si puedes hacerlo, por favor, joven, capacítate. Muy bien, muy bien. Tenemos una duda y es la siguiente. Daniela llega al Medio Oriente, hace parte de unas organizaciones ONGs, me imagino, para trabajar a favor de los refugiados. Pero tengo una pregunta. ¿Qué papel han jugado las agencias misioneras, las escuelas misioneras en todo esto que Daniela ha venido haciendo? Claro que sí, es demasiado valiosa esa pregunta porque parte de lo que es el misionero de campo, previo a ese trabajo que hace el misionero, tiene que haber un agente movilizador del misionero, tiene que haber una capacitación, una agencia. Nosotros no nos formamos como misioneros de la noche a la mañana y salga al campo. Pues en mi caso hubiese querido que fuera así, yo quería salir de una vez, pero yo tuve un proceso de entrenamiento de varios años, la verdad, y agradezco a eso, porque el entrenamiento realmente te va a facilitar y te va a dar las herramientas prácticas para poner por obra la teoría. Entonces creo que juegan un papel fundamental todas estas agencias de entrenamiento misionero. En mi caso, y doy gracias a Dios por la agencia que me entrenó, se llama Agencia Misionera Kairos Colombia. De verdad que los considero mi casa, mis padres. Son unas personas muy, muy valiosas y me enseñaron y abrieron muchas puertas para lo que ahorita se está haciendo en misiones. Obviamente también la iglesia local juega un papel demasiado importante porque reactivo al llamado, da las posibilidades de salir, de conectarse y bueno, pues también otras agencias y organizaciones que me han brindado la mano y pues rescato algunas de ellas como Talita Kumi, Misión Maclac, también pues el barco Logos Hope, Misiones OM y bueno, la cantidad de congresos misioneros a los que yo quería e iba, porque yo decía, esto es mi pasión, entonces cada vez que tenía la oportunidad podía ir y entrenarme y eso me encanta hacerlo, o sea, creo que es parte de la misión y es capacitarnos, no creernos tampoco que somos un solo individuo y andamos así por la vida, no, somos parte del cuerpo de Cristo y por eso en el cuerpo de Cristo llama a unos a capacitar, a otros a enviar y a otros pues a ir, entonces hacemos parte de ese eslabón. Quería que pudieras explicar, entiendo que conoces perfectamente la gran comisión, la responsabilidad de cada cristiano, pero me gustaría que pudieras decirme cómo te ves en este tiempo, en todo este proceso donde se está esperando que los latinos seamos los que tengamos la responsabilidad de ir a las naciones no alcanzadas. ¿Cómo te ves en este tiempo cumpliendo la gran comisión?
Bueno, considero que el Señor a los latinos nos ha dado una oportunidad muy grande y es el hecho de que el Evangelio llegó a nosotros. Eso es la primera oportunidad, que los discípulos no se quedaron quietos, sino por el contrario, expandieron las buenas nuevas y por eso llegó a nosotros. Ahora nosotros somos deudores del Evangelio gratuitamente como nos fue dado a otras naciones, a otros lugares donde aún no han escuchado por primera vez el nombre de Jesús. Que sí pasa en nuestras iglesias americanas, de América Latina, porque nosotros vemos que aquí comúnmente en una cuadra, digo, en un espacio pequeño, pues digamos, de la ciudad, puedes encontrar hasta 2, 3 iglesias, pero tú vas al Medio Oriente y no encuentras ni una sola iglesia a la redonda. Primero, pues porque es prohibido, te van a perseguir si eres cristiano, pero creo que nos hemos acomodado a esas bendiciones que tenemos, que son buenas porque el Señor nos las ha dado, pero de pronto necesitamos un sacudón. Yo siento que esto que está pasando a nivel mundial es un sacudón. Y pues no esperar a que pase Hechos 8:1, que es que vino una persecución grande a los primeros cristianos para que ellos pudiesen salir. Entonces, no esperemos a que pase eso, a esa persecución, para poder salir y llevar las buenas nuevas del Evangelio. Conozco que nuestros rasgos físicos son muy parecidos a los de ellos y ellos son demasiado abiertos a escuchar no solamente el Evangelio, sino a recibir ayuda de parte de nosotros. Cuando estuve en uno de los campos de refugiados, la mayoría de personas me decían, es que tú eres de Afganistán, y me hablaban en farsi. Y yo, no, yo soy de Colombia. Muchos ni siquiera ya saben dónde queda Colombia, pero en medio de eso, ellos decían, es que tus rasgos físicos son como nosotros, y preferían hablar conmigo que hablar de pronto con un americano alto, ojos azules, mono, porque no lo veían tan familiar a ellos. Entonces creo que eso es uno de los principales propósitos, pues, que tenemos como Iglesia Latina, y es poder llevarles el Evangelio, sobre todo a los no alcanzados. ¿Cómo te ves tú en todo este último proceso? ¿Te ves yendo? ¿Te ves entrenando? ¿Te ves, no sé, animando a la iglesia? ¿Cómo te ves tú? Porque yo pienso que estamos viviendo tiempos bien especiales, donde el que tiene un poco de entendimiento sabe que orando, debe de orar, uno debe de orar, pero también pedirle al Señor que uno pueda entender los tiempos y que cómo uno va a ser parte en este último mover misionero. Pienso que eso es determinante para la iglesia. Pienso que todo esto que está pasando no solamente es un llamado de atención, sino que también de alguna manera el Señor nos está haciendo entender de que hemos vivido mucho basados en una estructura y hemos vivido poco siendo guiados por el Espíritu Santo. Estamos acomodados en una estructura y yo pienso que de alguna manera muchos hoy se están como quedando sin argumentos porque estábamos viviendo con argumentos falsos. Entonces, lo que estamos entendiendo en los tiempos y estamos entendiendo que tenemos un papel determinante en poder llegar a los no alcanzados sobre todas las cosas. Pienso que cada uno en particular tenemos que estar conscientes y pedirle al Señor que nos muestre qué parte me toca a mí, cómo yo voy a hacer, cómo yo voy a impulsar el Evangelio en este último tiempo, cómo tú me vas a usar. Entonces la pregunta sería, ¿cómo crees que Dios te va a usar en este último tiempo, específicamente para que el Evangelio pueda llegar a las naciones no alcanzadas, a esas personas que están privadas del Evangelio, nunca han escuchado el nombre de Jesús? ¿Cómo crees que Dios te va a usar en este tiempo? ¿Tienes idea? ¿Qué has pensado? Me gustaría saber. Yo creo que el Señor nos invita a la misión de diferentes formas, y una de esas es yendo, y otra es sosteniendo, y otra también es capacitando. Antes no consideraba la posibilidad de capacitar o animar a las iglesias. Yo pensaba que mi llamado era simplemente estar dentro del campo misionero, hacer la obra, reproducir discípulos, plantar iglesias y ya. Pero creo que Dios
Dios va dando, porque Él dice que al que llama, Él capacita. Y estoy absolutamente segura de eso y descanso en su palabra. Entonces, a lo largo del tiempo también me ha capacitado para poder animar a las iglesias y capacitar a otros. Creo que es una gran responsabilidad el hecho de cuando voy a alguna iglesia a predicar, a ministrar la palabra de Dios, porque anima a muchos cristianos que de pronto no han dado ese paso de fe y dicen, oiga, yo también puedo hacer algo por las misiones, yo también quiero ir, o yo también puedo capacitarme, o yo también puedo enviar. Otra cosa es el sustento, el soporte. Siento que también es algo vital y por medio de la capacitación y el envío de más misioneros, creo que ese capital también va a aumentar. Entonces, la verdad, en estos tiempos y como veo la misión de Dios que me ha ido llevando, siento que puedo hacer parte de las tres áreas de capacitación, de envío, de movilización por las conexiones que he estado adquiriendo y también dentro del campo, que pues esa es como una de las funciones que más agradezco y más me encanta hacer. Qué bien, Dani, eso pues realmente nos llena de fe, porque vemos que realmente sí se puede y que el Señor no solamente de pronto quiere que nos quedemos en un solo campo, sino que veamos, aprendamos, nos capacitemos, nos formemos para que definitivamente las misiones o el ejercer el ministerio en misiones sea más integral y podamos hacer más cosas allí. Dani, cuéntanos en esta parte donde tú dices, el Señor me ha enviado, ¿qué naciones has conocido? ¿Cómo ha sido el trabajo allí como misionera? ¿Qué te ha llevado a hacer el Señor? Bueno, les cuento que el Señor en su inmensa bondad y solamente por su gracia, por eso les digo que de gracia recibimos, de gracia damos, Él pudo sacarme de diferentes maneras a diferentes países, algunos países cerrados para el Evangelio. Por eso les contaba que estuve en algunos países de Medio Oriente, sirviendo en campos de refugiados. Pues por cuestiones de seguridad no cuento los testimonios y digo exactamente el lugar en el que estuve, pero pues se visitaron países como Israel, Siria, Jordania, también Turquía, Grecia, que es donde más llegan los refugiados para empezar a pasar a Europa. Y bueno, también he visitado Cuba del Pastor Hanoi. Estuve allí también con una iglesia entendiendo un poco los términos, pues no tan iguales que de pronto podemos llegar a tener aquí en el momento de poder expresar abiertamente nuestra fe. De igual manera, así pasó en Medio Oriente. Todo es muy reservado y en un lugar muy pequeño. O sea, en Medio Oriente nos congregábamos en containers, o sea, como contenedores, porque abiertamente no se puede expresar la fe. Están los grupos islámicos que pues detestan los cristianos, entonces decíamos que abiertamente que éramos cristianos y nos podían quitar la cabeza. Entonces, creo que es parte de lo que el Señor pues me ha permitido vivir por allí, pero también Él abrió las puertas, como ya les conté, en África, que para mí eso fue impresionante y lo que les decía, de pronto pensaba llegar más adelante, pero llegué hace 3, 4 años, cuando tenía 21 años y bueno, Dios me permitió empezar a experimentar la dependencia absoluta de Él en ese lugar. Llegué al país de Kenia. Eh, Kenia es un país que está, los que conocen el mapa, está como en la parte nororiental, en el Cuerno de África. Kenia es un país que tiene más o menos la población que tiene Colombia, cerca de 50 millones de personas, solamente que el 80% vive en extrema pobreza. Entonces allí se vive una fe, sí, genuina, una fe que nunca he visto antes, la forma en que ellos alaban, adoran a Dios, cómo reciben el Evangelio y lo reciben por un blanco. ¿Por qué? Porque ellos consideran que el blanco tiene sí o sí que hablarles de Jesús. El blanco trae las buenas nuevas de salvación. Entonces imagínense lo bien recibidos que somos nosotros los occidentales para los africanos, empezando desde ahí.
Ellos reciben el Evangelio con mucho gozo, con mucha pasión, y no solamente reciben el Evangelio, sino que también están ávidos de una ayuda material y física. ¿Por qué? Pues por la cuestión de el hambre. Lastimosamente, en el lugar en el que yo estuve, me conectó un pastor keniano. Yo viví junto con ellos, o sea, literal con ellos. Dormíamos en el piso, comíamos una vez en el día, solamente dos tipos de alimento, nada agradables. El agua es demasiado escasa. Yo me bañaba cada 15 días prácticamente. Y el agua que llegaba en carrotanques o en la zona rural, en los pozos, simplemente era como para guardarla para la parte de la alimentación. Mm, Sobre todo también las enfermedades que hay, allá no existen mm, como lugares donde depositar la basura, sino toda la basura se deposita en el piso. Obviamente no hay pavimento, entonces cuando llueve o cuando sucede algo, todo esto se desborda y tú quedas bañado en, en toda la suciedad humana también, porque no existen baños. Entonces pues digamos, en el tiempo de hacer tus necesidades, pues simplemente es en el piso. Y todo esto, pues, a que conlleva enfermedades. Hay muchas moscas, la cantidad de basura, los niños andan sin zapatos, entonces se les forman unas llaguitas en los pies por unos bichos que se les meten, y no hay tanto personal sanitario, no hay personal de la salud. Entonces ellos piensan que si se les arman muchas llagas en sus pies, lo que deben hacer es amputar las piernas. Mm, son situaciones bastante críticas, ¿no? A nivel de salud, a nivel también pues emocional, a nivel económico. Lo que se vive es bastante fuerte, pero creo que el aliciente es ver la forma en que ellos reciben el Evangelio. Este pastor que les digo que me contactó, se llama Peter Obonjo. Este pastor hizo la conexión y dijo: necesito misioneros, necesito personas que me estén ayudando, pues en este lugar tengo a cargo más de 150 niños huérfanos que alimenta como con 2 monedas de plata que le dan allá. Él es sastre, él cose pantalones y todo esto, y con esas 2 monedas de plata, no sé cómo, alimenta 150 niños. O sea, no tengo ni la menor idea. Es la multiplicación de los 2 panes y los 5 peces. Y, y yo digo: Dios, si tú me llevaste a ese lugar, me permitiste experimentar tanta pobreza, tanta corrupción que hay en ese país, porque pues lastimosamente tuve que ver hasta niños morir por desnutrición, que tú dices, bueno, en pleno siglo XXI se están muriendo personas por desnutrición. Sí, claro que sí. De la misma manera que hay en nuestro país, que hay en América Latina, pero creo que el nivel que yo vi en ese lugar no lo comparo con nada. Igual, pues yo he sido misionera aquí en Colombia, yo amo también mi país, amo servir aquí, he estado en La Guajira, he estado en diferentes comunidades indígenas aquí, pero la comparación creo que no, no tiene medida de comparación. La pobreza que se vive en ese lugar, y a veces como la falta de esperanza o la falta de visión, sobre todo creo que eso es como lo que más puede llegar a afectar, porque la educación no es gratis, ni la salud. Entonces, si tú quieres estudiar, tú tienes que pagar. Entonces, cerca de los 150 niños que tiene el pastor Peter, solamente 30 están estudiando y se van turnando los años para poder estudiar, porque la economía no alcanza pues para comer, para estudiar, para salud, para tantas cosas. Y en medio de eso, pues estos niños que están sobre todo en la zona rural, donde vive el pastor Peter, no tienen una casa, lo que les decía. Dormíamos en el piso, y los que alcanzaban a dormir en la casa del pastor son los más pequeños, pero los más grandecitos simplemente duermen a la intemperie, duermen afuera, porque no tienen una casa, no tienen un lugar, no tienen juguetes. Ellos nunca habían visto un juguete, fue la primera vez que les llevé un juguete y fue impresionante para ellos. Um, Zapatos, uniformes. Por ejemplo, los niños que estudian lo que hacen es coger hojas y graparlas, ni siquiera tienen como las tapas de los cuadernos que a veces nosotros tenemos de todos los muñequitos, colores, olores, sabores.
ellos usan es como un cartón reciclable para poder ponerle la tapa a sus hojas de su cuaderno y pueden reciclar esa hoja y vuelven y escriben encima de la hoja. No sé cómo estudian para repasar sus apuntes, pero vuelven y reescriben en la misma hoja pues para no gastar cuadernos. Bueno, algo de eso es como lo que les comparto de lo que se vive en Kenia, África. No sé si tienen alguna pregunta. Pues Dani, con todo lo que nos cuentas y bueno, esa situación que se vive allí tan compleja, ¿cómo ha sido esa batalla de la fe, de tu fe versus dinero para ir a estos lugares? Que tú dices, gracias a Dios pudiste ir a una corta edad, muy joven, pero sí queremos como esa parte que también nos enseñes, nos compartas para definitivamente impartir fe en los misioneros, porque muchas veces, y hemos visto que sí, en ocasiones la gente no va a las misiones o no sale o no da el paso de fe porque no hay finanzas. Y hemos entendido que las misiones no es finanzas o no son finanzas, sino es fe. Cuéntanos, Dani, cómo has hecho y Es cómo fe. el Señor te ha llevado. Ay, bueno, pues sí, totalmente, esa es la palabra, es fe. Cuando yo salí por primera vez, yo salí por primera vez de mi país, yo nunca había tomado un avión por fuera, me fui sola y la gente dice, ¡oh, mucha dura! O ¡wow, cómo hiciste! Y no, en realidad no es que venga de mí, ni es que yo tenga una naturaleza aventurera o me guste viajar sola por el mundo, no, pero Dios me dijo, marcha, camina, que yo te daré las herramientas y la provisión que necesitas. Y creo que lo he visto en la mayoría de mis viajes, he visto cómo el Señor de alguna u otra manera provee por medio de su iglesia. Hay personas que dicen, mira, esto es para los tiquetes, o mira, esto es para la obra que se está haciendo en África, bendice a los niños con algo de comida. Y así ha sido. Yo, la primera vez que salí, pues todavía era estudiante, yo no trabajaba nada, o sea, 0 pesos en los bolsillos, con lo del bus andaba, y yo decía, bueno, pues Dios dio la palabra, simplemente creamos y pongamos fe. Y la primera compra de tiquetes simplemente fue así, donación tras otra persona. Y simplemente a veces ya ni llego a contar lo que hay en la cuenta del banco porque Dios empieza a proveer y siempre es como muy a ras, como muy encima del tiempo, pero yo creo que es para que nos demos cuenta de la dependencia de Él y no de nuestras fuerzas. Y ahí quiero contarles un pequeño testimonio. Y es que, por ejemplo, hay muchas misiones en que yo estoy a punto de salir y no hay pasajes o no hay dinero, no hay nada. Y simplemente digo, no, pues Dios dio, Dios quitó lo que Él quiera. Y en el último momento, por ejemplo, así pasó para Cuba, en el último momento pagaron mis tiquetes. Entonces son cosas que uno dice, ¿en qué momento pasa esto? Pero sí es fe. Y también pues lo he visto con esto de África, porque en África se está construyendo el orfanato para estos niños que les contaba. Dios me dice, bueno, vamos a hacer algo más por estos niños, no solamente es una ayuda a corto plazo, sino a largo plazo. Entonces vamos a crearles una casa. Y yo, una casa. Yo nunca he construido nada, ni un Lego. Y Dios dice, una casa. No tengo ni la menor idea. Y, y él empezó a proveer de alguna u otra manera. Incluso, ahí les quiero contar que mi primer trabajo, yo dije, con esto es que voy a comprar mis tiquetes, porque yo regresé en el 2019, con mi primer sueldo, yo voy a comprar mis tiquetes por fin. Y Dios me dijo, es que no es en tus fuerzas. Y compré mis tiquetes con mi dinero y ocurrió un error en los pasajes que fue gravísimo y ese dinero se perdió. Y al día siguiente, Dios me sorprendió con unos pasajes completamente pagos. Pregúntenme cómo, no tengo ni la menor idea, pero así es Dios, quien me muestra, Daniela, no es en tus fuerzas. Y eso me recuerda una palabra que Él me dio más o menos hace unos 3 años. Yo estaba orando en una iglesia que nadie me conocía, nadie sabía quién era yo, y llegó una persona y me tocó la espalda, ni siquiera le vi el rostro,
solamente alcancé a ver sus zapatos. Y esa persona me dijo, Dios me dice que tú nunca más vas a tener que preocuparte por las finanzas para las misiones. Y ya, y se fue. Y así ha sido. Realmente ha traído personas de mucha bendición que han traído, que han ofrendado, que siguen dando y que para la gloria de Dios en este momento se está viendo los frutos en África. En este momento ya se empezó, yo cuando fui en 2019 se dejó listos los surcos, los cimientos y en este momento se está haciendo el piso. Es una casa para 150 niños, imagínense la dimensión, 300 metros cuadrados. Para mí es algo que se va de mi lineamiento, de mi pensamiento, pero los pensamientos de Dios son más grandes que los nuestros, así que en eso creo y en eso camino, en fe. Algo que nos contaba alguna vez Daniela en un campamento de formación misionera. Me acuerdo de haberla visto llegar con sus trenzas, creo que llegaba de África directamente, eso fue ahorita en Duitama. En diciembre. En diciembre en Duitama. Sí, Lo que nos contaba es que Daniela llegó al aeropuerto descalza. Y eso fue algo que me marcó mucho en ese día. Y que como un grupo de personas llegan y se acercan y le dan unos zapaticos con los que llegó allí al campamento y sin embargo con tantas cosas que tal vez había vivido, ese corazón y ese amor tan grande con que fue a llevarnos allá esa capacitación, esa formación, ese sentir por las misiones es algo que nos marcó muchísimo. Entonces, sé que ha aprendido a vivir en eso, en la fe. Ha aprendido a vivir dependiendo de Dios. Y eso es algo muy bonito y algo que nos impacta mucho en lo que hemos escuchado. Y con lo que se está haciendo allí en África, gracias. con lo que se está haciendo allí en África, cuéntenos, Daniela, ¿qué metas tiene su universidad hacia corto, a mediano y a largo plazo con lo que el Señor ha colocado en su corazón? Sí, claro que sí. Bueno, yo les comento que sí, parte de los testimonios de fe también es llegar completamente descalza con la misma ropa, porque al ver la necesidad que hay allá en África, simplemente tú dejas todo, tu corazón, tu vida, tu ropa, tus zapatos, todo, pero en medio de eso Dios sigue proveyendo. Y también estoy consciente de que Él está proveyendo también por medio de mi profesión y mi trabajo y de muchas iglesias y personas naturales que están donando para esto. Entonces, no elegí ser líder, yo le digo a Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué me pusiste en ese lugar de privilegio de liderar esa obra tan preciosa de 150 niños que pues van a tener su casa? Pero creo que esa es la meta por ahora a corto plazo y es terminar su casa. Si Dios lo permite, estamos buscando pues los donantes y las personas que nos puedan colaborar para a más tardar en diciembre, que si Dios permite regreso, terminar todas las paredes, el techo y ya como amoblar el lugar para que estos niños pues ya vivan allá. Eso es como a corto plazo. A mediano plazo yo trabajo como líder de mi iglesia de evangelismo y de misiones. Entonces, tenemos la proyección de evangelizar o sea, como decirlo, como nuestra Jerusalén, nuestra Judea, según Hechos 1:8, nuestro lugar más cercano, nuestra localidad, nuestra Bogotá. Entonces, estamos formando misioneros y evangelistas que quieran salir y hacer la obra. Entonces ahí me uno a lo que dice el pastor Hanoi acerca de cómo empezar a capacitar y a reproducir lo que el Señor nos ha dado en otros. Entonces creo que incentivar a muchas más personas de que hay mucho por hacer, no solamente allá afuera, sino también a nivel local, que la misión se hace en simultánea, creo yo. Entonces eso es parte, digamos, de las metas por ahora como más cercanas, que es pues seguir trabajando en África, porque es el llamado que Dios me dio, lo que anhelo en mi corazón y obviamente seguir trabajando aquí a nivel local con mi iglesia. Estamos en busca de 1.000 evangelistas para Bogotá y Colombia, que puedan salir, que podamos hacer conexiones y que podamos proclamar el nombre de Jesús, porque creemos que este tiempo que Dios nos está regalando, porque así yo lo veo como un tiempo de capacitación a sus hijos, va a ser para un gran avivamiento y que una vez que salgamos de esta crisis o incluso dentro de la crisis, ya se están cosechando muchas almas para Cristo, porque Cristo
simplemente usa esto como Él quiere y creo que mucha gente está volcando sus ojos a Dios y eso es lo principal. Con o sin evangelistas lo está haciendo, pero pues si nos quiere usar, aquí estamos, manos levantadas para lo que Él desee. Y ya a largo plazo, mi idea sí es poder regresar al Medio Oriente, anhelo con todo mi corazón poder volver, poder cimentarme allá un buen tiempo como misionera, también tener aquí en Colombia una casa para misioneros, una casa en la que ellos se puedan capacitar, pero también poder descansar y también que sean enviados desde este lugar. Creo que es algo importante el cuidado integral del misionero. ¿Por qué lo digo? Porque lo he visto desde mi caso, he visto también muchos casos de misioneros abandonados lastimosamente. Entonces, eso también es como una meta a largo plazo, poder edificar un lugar en el que los misioneros puedan tomar un respiro, tomar también sus capacitaciones, ser enviados, conectarse unos con otros y pues seguir bendiciendo que sé que lo han hecho. Entonces es como la meta a largo plazo y siempre a corto, mediano, largo plazo, si el Señor lo permite, África. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Me gustaría que nos pudieras dar un mensaje para todos aquellos que están pensando en hacer la misión del Señor. Y nos gustaría que pudieras, hemos escuchado tu testimonio, pienso que ha sido un testimonio bueno, que nos ayuda y también nos anima a nosotros para poder continuar. Pero si tuvieras que decirle algo, tienes una posibilidad de poder ahora decir algo que tal vez Dios esté poniendo en tu corazón y va a servir a aquellos que van a estar escuchando este programa, ya sea un joven o ya sea inclusive un pastor que esté desanimado, que quiera, como decimos en Cuba, colgar los guantes. ¿Qué diría? ¿Qué mensaje tiene Daniela para aquellos que están en este momento no solamente viendo este video, sino están interesados en las misiones? Sí, así es. Bueno, Paz, cuando yo estuve en Siria y en estos campos de refugiados, había momentos en los que yo me sentía abandonada por Dios, en los momentos en que yo sentía que quería tirar la toalla y simplemente regresarme a mi país así fuera caminando. Pero Dios, en medio de su infinita bondad, me demostró que Él estaba a mi lado y al lado de los refugiados, que Él no se había olvidado de los refugiados, porque había enviado cerca de 30 voluntarios cristianos para hablarles. Y eso me demostró que el Señor no se ha olvidado de ellos. Pero ahora, ¿quién no se ha olvidado de nosotros? Pues el mismo capitán del barco. El mismo Dios me dijo, no, no sientas que esto es una carga o algo difícil de llevar, siéntelo como un privilegio, que el ministerio es un privilegio y que donde quiera que estemos, lo que estemos haciendo es la forma de conocer y experimentar más a Dios, que esa realmente es nuestra recompensa. Depender absolutamente de Él en cualquier circunstancia en la que estamos, realmente fortalece y acrecenta nuestra fe. Entonces, esa es como mi palabra de ánimo para de pronto algunos pastores o ministros o misioneros que se sientan cargados, vean esto como una oportunidad para que ustedes conozcan y dependan más del Dios de la misión, del Dios que los llamó, que los capacita y que terminará la obra perfecta en ustedes, porque Él no miente y Él nos llamó con un propósito y una visión. Y para los jóvenes o personas que de pronto quieren incursionar en esto de las misiones, que saben que es un llamado para todos los creyentes, para todos los cristianos, yo les puedo decir que las misiones lo que hacen es demostrar el mismo amor que tuvo Cristo Jesús por la humanidad, solamente que lo está demostrando por estas manos, esta boca, estos ojos, por lo que ustedes son, porque Él eligió poner su gloria en vasos de barro, porque Él los perfeccionará para eso. Pero ¿de qué forma se hace? Se hace en amor. Algo que me impacta y un testimonio que cuento así de manera rápida que sucedió en África era que había algunos niños que
pueden estudiar. Y en medio del trabajo que yo hacía era ir a algunos colegios. Y en uno de esos colegios habían unos niños que pues traían sus pies y sus zapatos sucios, pues por todo lo que les conté, el contexto de basura que hay. Y llegaban a este salón de clases y allá todavía se utiliza el castigo físico y les iban a golpear porque tenían sus zapatos sucios. Y yo, ¿cómo los van a golpear si es obvio que todos tengan sus zapatos sucios? En ese momento el Espíritu Santo me dice, límpiale sus zapatos. Me arrodillé frente de cada niño, más o menos eran unos 30 niños, y empecé a embolar cada uno de sus zapatos. Esos niños lloraban y lloraban y decían, es que como un blanco se puede arrodillar frente a nosotros. ¿Por qué? Por la concepción que ellos tienen de que el blanco de pronto es superior a ellos. Pero ellos lloraban y decían, es que es impresionante que alguien venga a humillarse delante de nosotros, a servirnos y a limpiarnos los zapatos. Y a veces, sin mucha palabrería, sino con actos de amor, como lo hizo Cristo, Él es nuestro ejemplo mayor de misionero, es que nosotros ganamos esas almas para Cristo. Y entre esos niños, no eran cristianos, pero uno de esos niños me dijo, ¿sabes, tú te pareces a Jesús cuando estaba lavando los pies de sus discípulos? Y él me dijo, yo quiero un día llegar a ser como tú, parecerme a Cristo. Y creo que eso quedó tan marcado en mi mente, en mi corazón, y es saber que somos ejemplo también para muchas personas porque pues Cristo está depositado en nosotros, Él vive dentro de nosotros y mostrar ese amor a otros va a ser lo que esas personas vean, el evangelio y la gracia, más que a veces muchas palabras y muchas cosas, también es como las acciones de amor que hacemos. Y ya pues para finalizar, la palabra que les dejo está en Romanos 8, capítulo 8, verso 22. Me encanta esa palabra, dice, porque toda la creación gime a una sola voz, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y esa es mi invitación para todos ustedes. La creación está gimiendo, está clamando aún como con dolores de parto, esperando que un hijo de Dios se levante a predicar las buenas nuevas de salvación, porque no tienen la esperanza que nosotros tenemos, están temerosos a la muerte, al que pasará mañana. Y eso es parte de nuestra tarea, predicar el evangelio, pero como Cristo lo hizo, en amor, con actos de misericordia, de servicio y de bondad. Amén, Dani. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por haber elevado nuestra fe, porque ese es uno de los objetivos de este programa. Y damos gracias al Señor por tu vida. Entonces, ¿qué les parece si cerramos el programa orando por Dani, dándole gracias a Dios por su vida? Amén. Vamos a cerrar. Gracias. Gracias, Señor. En esta hora te damos por la vida de Daniela. Señor, gracias porque sabemos que tú la has llamado desde muy pequeña, Señor, porque allí cuando era pequeña tú le mostraste que ella iba a ir quizá a estas poblaciones, a estas naciones, Señor. Por eso damos gracias porque todo lo que tú le has dicho, todo lo que tú le has hablado a través de tu palabra, Señor, se ha cumplido y sabemos que seguirá cumpliéndose tu propósito en ella. Señor, gracias te damos hoy por esta mujer valiente, esforzada, que tú has permitido que se levante, Señor, como esa embajadora en otras naciones. Gracias, Señor, por su salud, por sus finanzas, por su familia. Te pedimos, Señor, que le sigas hablando en su corazón y que cada vez la sigas preparando para llevarla más y más, Señor, a que cumpla lo que tú has encomendado a su vida. Señor, gracias por toda la misión de África, Señor, por el proyecto de este orfanato, Señor, porque sabemos que tú le sorprenderás a Daniela y tú la enviarás de nuevo, Señor, bajo tu voluntad y en tu tiempo para ser instrumento aún más de bendición para estos niños. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, por permitirnos, Señor, conocerla y hoy bendecimos su vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.